Hoy voy a hablar sobre Rumania, un país ubicado en Europa Oriental, conocido por su historia, su cultura y su importante evolución política, además de su evolución jurídica a lo largo del tiempo. Hoy les hablaré brevemente sobre la formación histórica de Rumania, su constitución actual, la división de poderes, su forma de gobierno, su moneda y la familia jurídica a la que pertenece. La historia de Rumania comienza con los dacios, un pueblo antiguo que habitaba la región antes de la llegada del Imperio Romano. En el siglo II, los romanos conquistaron el territorio, dejando una gran influencia cultural y lingüística. Por eso, el idioma rumano tiene origen latino. Durante muchos siglos, el territorio estuvo dividido principalmente en tres regiones: Valaquia, Moldavia y Transilvania. Estas regiones estuvieron bajo la influencia de diferentes imperios, especialmente el otomano y el austrohúngaro. La formación del Estado moderno comenzó en 1859, cuando Moldavia y Valaquia se unieron bajo el gobierno de Alexandru Ioan Cuza. Posteriormente, en 1877, Rumania obtuvo su independencia del Imperio Otomano. Es así que después de la Primera Guerra Mundial se incorporó Transilvania, consolidándose la llamada Gran Rumanía. Después, en la Segunda Guerra Mundial, Rumania atravesó una etapa muy complicada. Inicialmente estuvo aliada con la Alemania nazi bajo el liderazgo del mariscal Ion Antonescu. Sin embargo, en 1944 cambió de bando y se unió a los aliados. Después de la guerra, la influencia de la Unión Soviética permitió la instauración de un régimen comunista. En 1947 fue abolida la monarquía y se proclamó la República Popular Rumana. Uno de los líderes más conocidos del periodo comunista fue Nicolae Ceausescu. Gobernó desde 1965 hasta 1989. Su gobierno se caracterizó por tener un autoritarismo extremo, el culto a la personalidad, la represión política y tener una crisis económica y escasez. Y aunque intentó mantener cierta independencia respecto a la Unión Soviética, el régimen se volvió cada vez más represivo. Finalmente, en diciembre de 1989 ocurrió la Revolución Rumana, una serie de protestas y enfrentamientos contra el gobierno comunista. Este fue uno de los procesos más violentos del fin del bloque soviético en Europa del Este. Ceausescu y su esposa fueron capturados y ejecutados, poniendo fin al régimen comunista. A partir de entonces, Rumania inició la transición hacia la democracia, la economía de mercado y un sistema multipartidista. Sus logros más importantes fueron su ingreso a la OTAN en 2004 y su ingreso a la Unión Europea en 2007. Ahora hablaremos de su constitución. La constitución vigente de Rumania fue adoptada en 1991 y reformada en 2003. Esta constitución contiene 156 artículos y está dividida en 8 títulos principales. Los temas principales que regula son los principios generales del Estado, los derechos y libertades fundamentales y la organización de las autoridades públicas. También habla sobre la economía y las finanzas públicas, el funcionamiento del Tribunal Constitucional, la integración europea y la reforma constitucional, además de incluir las disposiciones finales. Esta constitución establece que Rumania es un Estado democrático y un Estado de derecho. Además, simbolizó el paso de Rumania de una dictadura comunista a un sistema democrático y constitucional. Ahora hablaremos de su división de poderes. La organización política de Rumania se basa en el principio de división de poderes, el cual busca evitar la concentración de poder en una sola institución y garantizar el equilibrio del Estado. Esto permite a la Constitución rumana dividir el poder en tres ramas principales: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Empezando por el poder legislativo, este se encarga principalmente de elaborar, modificar y aprobar las leyes. En Rumania, este poder es ejercido por el Parlamento, el cual tiene un sistema bicameral, es decir, está dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados.
Entre sus funciones destaca el aprobar leyes, reformar la Constitución, aprobar el presupuesto nacional, supervisar al gobierno y ratificar tratados internacionales. Algunas características de este poder es que los miembros del Parlamento son elegidos por voto popular, pero el Parlamento no representa la voluntad del pueblo. Además, tiene la facultad de controlar políticamente al gobierno mediante mociones y debates. Entendemos así que el Parlamento es una de las instituciones más importantes del sistema democrático rumano. Ahora hablaremos del Poder Ejecutivo. Este es responsable de administrar el país y ejecutar las leyes aprobadas por el Parlamento. En Rumania, el poder ejecutivo es dual porque este poder está compartido entre el presidente de la República y el gobierno encabezado por el primer ministro. Hablemos primero del presidente de la República. Él es el jefe de Estado y representa a la unidad nacional. Entre sus funciones principales está representar al país internacionalmente, garantizar el respeto de la Constitución, nombrar el primer ministro y promulgar leyes. Además, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y puede participar en política exterior y seguridad nacional. El presidente es elegido mediante el voto popular y actualmente el presidente es Nikuşor Dan. Ahora hablaremos del gobierno y del primer ministro. El gobierno dirige la administración pública y aplica las políticas del Estado y está encabezado por el primer ministro. Sus funciones principales son ejecutar las leyes, administrar la economía, organizar los servicios públicos, elaborar políticas públicas y dirigir ministerios e instituciones estatales. El primer ministro necesita el apoyo del Parlamento para gobernar. Actualmente el primer ministro interno es Cătălin Predoiu. Finalmente hablaremos del Poder Judicial. Este tiene la función de aplicar las leyes y garantizar la justicia. Además, protege los derechos y las libertades de las personas. Sus instituciones principales son tribunales y cortes que resuelven conflictos civiles, penales y administrativos. También está la Alta Corte de Casación y Justicia, que es el máximo tribunal ordinario del país. Su función principal es garantizar la correcta interpretación y aplicación uniforme de la ley. Por último, tiene el Tribunal Constitucional. Este se encarga de verificar que las leyes respeten la Constitución, resolver conflictos constitucionales entre autoridades del Estado y supervisar ciertos procesos electorales. La relación entre estos poderes es que, aunque cada poder tiene funciones diferentes, existe colaboración y control entre ellos. Por ejemplo, el Parlamento controla al gobierno, el presidente promulga leyes aprobadas por el Parlamento, el Tribunal Constitucional puede invalidar leyes inconstitucionales. Este sistema busca mantener el equilibrio político y proteger la democracia. Actualmente, Rumania tiene una república semipresidencial democrática. Como se habló anteriormente, esto significa que el poder ejecutivo se comparte entre un presidente de la república y un gobierno encabezado por un primer ministro, junto con un parlamento y tribunales encargados de los asuntos del país. Es así como está formado su gobierno actual. Hablemos de la moneda oficial de Rumania. Este es el leu rumano y su código internacional es RON. La palabra leu significa león en rumano. El leu comenzó a utilizarse oficialmente en el siglo XIX durante el proceso de consolidación del Estado rumano moderno. Con el paso del tiempo, la moneda sufrió diversos cambios debido a guerras, crisis económicas, inflación y transformaciones políticas, especialmente durante el periodo comunista y la transición democrática. En 2005, Rumania realizó una reforma monetaria para estabilizar su economía y simplificar el sistema financiero. Se creó el nuevo leu romano, eliminando 4 ceros de la moneda anterior. Por ejemplo, 10.000 lei antiguos pasaron a equivaler a un leu nuevo romano. Algo importante de destacar es que, aunque Rumania pertenece a la Unión Europea desde 2007, todavía no utiliza el euro como moneda oficial. Esto se debe porque para adoptar el euro debe cumplir ciertos requisitos económicos establecidos por la Unión Europea relacionados con la inflación, la estabilidad financiera, la deuda pública y tipo de cambio. Por ello, el leu sigue siendo la moneda nacional. En la denominación de los billetes en circulación podemos encontrar de 1, 5, 10, 20, 50, 100,
200 y 500 lei, mientras que las monedas se dividen en bani, que son las fracciones de leu, y se pueden encontrar monedas de 1, 5, 10 y 50 bani. Un dato que se puede destacar es que los billetes rumanos son conocidos porque están hechos de polímero, un material plástico más resistente que el papel tradicional. Después de este recorrido por la historia de Rumanía, hablaremos de qué familia jurídica pertenece el país. Rumania pertenece a la familia jurídica neorromanista o romano-germánica. Este sistema jurídico es uno de los más extendidos en Europa y tiene su origen en el derecho romano, desarrollado durante el Imperio Romano. Estas son algunas razones por las que Rumania pertenece al sistema neorromanista. El predominio de la ley escrita. La principal fuente del derecho en Rumanía son la Constitución, los códigos y las leyes escritas. Los jueces deben basar sus decisiones principalmente en normas jurídicas previamente establecidas. La influencia del derecho romano. La influencia romana en Rumanía es muy fuerte debido a la conquista romana de Dacia en el siglo II y la permanencia de tradiciones latinas en la región. Por ello, el idioma rumano es una lengua romance y su sistema jurídico conserva principios del derecho romano clásico. El uso de códigos jurídicos. El sistema rumano está organizado mediante códigos como el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal. Esto característico de los sistemas neorromanistas, donde las normas se encuentran sistematizadas. Y por último, el papel limitado de la jurisprudencia, pues a diferencia del common law, en Rumania las decisiones judiciales no crean derecho con el mismo nivel obligatorio que en países como en Reino Unido o Estados Unidos. La ley escrita tiene mayor importancia que los precedentes judiciales. Es importante destacar que después de la Segunda Guerra Mundial, Rumania estuvo bajo influencia de la Unión Soviética. Esto indica que entre 1947 y 1989 el país tuvo un sistema jurídico socialista. La influencia de este sistema provocó un fuerte control estatal, la centralización del poder, la influencia del marxismo y del leninismo y subordinación del derecho al Estado socialista. Sin embargo, tras la caída del comunismo en 1989, Rumania reformó profundamente su sistema legal y regresó al modelo democrático romano-germánico. Es por eso que, aunque tuvo influencias socialistas otomanas, soviéticas y europeas, esas influencias no cambiaron la esencia de su sistema jurídico. Como conclusión, podemos decir que Rumania es un país con una historia compleja y una gran transformación política y jurídica. Pasó de estar dividido entre diferentes regiones e imperios a convertirse en un Estado democrático moderno, con una constitución sólida, división de poderes y un sistema jurídico basado en la tradición romano-germánica. Además, su integración a la Unión Europea demuestra su importancia actual en el contexto europeo. Espero que este video haya sido informativo y sobre todo útil para quien lo vea. Mi nombre es Evan Yael Acevedo Yescas y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.